Mis amigos difundieron rumores falsos sobre mí en la escuela, ahora me ruegan que no lo lleve a la corte. Mi amigo James 18 metros ha difundido rumores sobre mí. 18 metros. James y yo habíamos sido inseparables desde el jardín de infantes, crecimos en el mismo vecindario y íbamos al mismo escuelas y compartimos innumerables recuerdos, desde charlas nocturnas hasta juegos de fútbol americano épicos en el patio trasero. James era el tipo de amigo que siempre podía hacerme reír sin importar lo malo que fuera mi día. Soñábamos con comenzar un negocio juntos algún día, algo que combinara nuestro amor por la tecnología y la creatividad. En la escuela secundaria nuestra amistad solo se hizo más fuerte, compartíamos intereses, nos unimos a los mismos clubes e incluso trabajamos juntos a tiempo parcial. James tenía una personalidad contagiosa que atraía a la gente hacia él y yo era el más tranquilo. Nos felicitamos perfectamente y todos en la escuela lo sabían. Nosotros como dúo, todo comenzó durante las vacaciones de verano antes de nuestro tercer año. James y yo estábamos intercambiando ideas para una startup tecnológica. Habíamos pasado semanas investigando codificación y esbozando nuestro plan de negocios una noche mientras trabajábamos hasta tarde en mi casa. Una acalorada discusión por un desacuerdo sobre la dirección del proyecto. James insistió en ir en una dirección y pensé que era demasiado arriesgado. La discusión se intensificó y, frustrado, James salió furioso al día siguiente de la escuela. Las cosas tomaron un giro extraño. Comencé a escuchar susurros en los pasillos. Algo que James supuestamente había dicho. Lo descarté al principio pensando que eran solo chismes, pero los rumores rápidamente crecieron. Estudiantes que apenas conocía comenzaron a evitarme y algunos incluso me miraron con lástima. Los susurros se convirtieron en acusaciones en toda regla. No pasó mucho tiempo antes de que los rumores alcanzaron un nuevo nivel según James. Supuestamente había difundido acusaciones falsas sobre él, afirmando que estaba engañando a su novia y robando de nuestro proyecto tecnológico. Las historias eran escandalosas y me pintaron como un villano en un drama que ni siquiera había comenzado, pero estos rumores iniciales fueron solo el comienzo. James comenzó a difundir más mentiras insidiosas, le dijo a la gente que yo estaba involucrado en actividades ilegales, acusándome de robar a compañeros y maestros e incluso insinuó que había estado involucrado en un robo local. Los rumores se volvieron más oscuros y serios, con algunos sugirieron que había agredido a un estudiante en una fiesta a la que nunca había asistido. Estas mentiras estaban diseñadas para arruinar mi imagen personal por completo. Enfrenté a James exigiendo saber por qué estaba difundiendo tales mentiras. Él se rió y me dijo que estaba reaccionando exageradamente y que fue solo un drama de la escuela secundaria, pero el daño ya estaba hecho. Las siguientes semanas fueron profesores y estudiantes absolutamente horribles que alguna vez me conocieron como una persona amable y confiable, ahora me miraban con sospecha. Mi calificación comenzó a bajar porque me resultaba difícil concentrarme. La pasión por el proyecto tecnológico empezó a desvanecerse. Pasé horas en la biblioteca investigando cómo probar mi inocencia, pero cada pista parecía llevarme a otro callejón sin salida. La situación en casa no era mucho mejor. Mis padres estaban desconcertados y preocupados tratando de consolarme mientras lidiando con su propio enojo hacia James. Lo conocían bien y no podían creer que él hiciera algo como esto. Yo siempre había sido la tranquila, pero ahora estaba constantemente nerviosa tratando de esquivar rumores y escaleras hostiles. Las redes sociales eran una pesadilla que James había tenido. Muchos seguidores y sus publicaciones estaban llenas de acusaciones y capturas de pantalla de lo que él llamó evidencia. Publicó mensajes que hacían parecer que había estado conspirando contra él y los comentarios eran brutales. Personas que ni siquiera sabía que estaban atacando a mi personaje y eso. Sentí que toda la escuela estaba en mi contra. Todo esto me hizo sentir con ganas de esconderme y no ir a la escuela en absoluto. Quiero decir, hasta qué punto James lo llevó fue absolutamente loco por solo una pequeña discusión que tuvimos. Supongo que él siempre fue bastante amable. Tipo celoso y enojado, pero nada de eso justificaba sus acciones. Comencé a recopilar evidencia para tratar de demostrarle a la gente que era inocente de todo esto. Reuní mensajes de texto, correos electrónicos y publicaciones en las redes sociales que mostraban el comportamiento de James. Fue agotador, pero sabía que lo había hecho. Para contraatacar, pasé noches investigando nuestros mensajes antiguos tratando de encontrar algo que pudiera probar que él había iniciado los rumores. Una noche, mientras revisaba viejos registros de chat, encontré algo que me heló la sangre.
James me había enviado un mensaje de texto esa noche justo después. Nuestro argumento decía que él se aseguraría de que yo pagara por lo que había hecho. Fue un mensaje escalofriante que confirmó mis peores temores. Imprimí todo y lo llevé a un abogado con la esperanza de que esta evidencia fuera suficiente para llevar a James a la corte. Difamación sabía que no le daría una sentencia real, pero esperaba que fuera suficiente para asustarlo y obligarlo a admitir la verdad. El abogado que consulté era un profesional de temporada conocido por manejar casos como el mío después de revisar las pruebas en las que confiaba. Que teníamos un caso sólido. Presentamos una demanda contra James por difamación y angustia emocional. La noticia se difundió rápidamente y de repente la escuela se convirtió en un campo de batalla. Los seguidores de James se volvieron contra mí mientras aquellos que sabían la verdad estaban detrás de mí. Las primeras audiencias en la corte fueron realmente aterradoras. Nunca antes había estado en una sala de audiencias y me preguntaba si lo que estaba haciendo valía la pena y el dinero. James se presentó con su abogado. Mi abogado fue implacable usando cada pieza de evidencia para construir un caso convincente. Testigos que habían visto el caso de James. Las publicaciones y escuché que sus amenazas comenzaron a aparecer agregando peso a mi versión de la historia. El punto de inflexión se produjo cuando la propia novia de James testificó y reveló que James le había confiado su plan para arruinar mi reputación. Ella dijo que él había inventado toda la historia para vuelva a atacarme por el argumento. La sala del tribunal quedó atónita y en silencio mientras detallaba cómo James había manipulado a todos, incluida ella. Su testimonio fue un duro golpe para la defensa de James y comenzó a desmoronarse al ver el rostro sorprendido de James. Sentí una mezcla de felicidad y tristeza. La persona que había conocido durante tanto tiempo estaba desentrañando ante mis ojos. Las mentiras que había dicho estaban siendo expuestas y la realidad de sus acciones se estaba hundiendo. El juez también parecía conmovido por la evidencia que otorgó una orden de restricción temporal contra James impidiéndole contactarme o difundir más rumores a medida que se acercaba la fecha de la corte. Drew se acercó. La actitud de James cambió. La actitud confiada y engreída fue reemplazada por la desesperación. Comenzó a aparecer en mi escuela tratando de disculparse y explicarse. Me envió innumerables mensajes suplicando una oportunidad para hablar. Los mensajes variaron. Desde disculpas sinceras hasta amenazas, pero todos demostraron que estaba asustado. Un día se me acercó en el pasillo. Por favor, hombre, tienes que entender, nunca quise que llegara tan lejos. Dijo que estaba muy enojado y no pensé en eso. Las consecuencias. Le dije que el daño ya estaba hecho y si debería haber llegado a esta conclusión antes de arruinar toda mi reputación. Pasó algún tiempo pero las disculpas de James continuaron. Me rogó que no lo llevara a la corte prometiendo que haría cualquier cosa para solucionarlo. Cierto, sus padres también se involucraron llamando al mío rogando por el perdón de su hijo y pidiéndome que retirara los cargos. Estaban desesperados por arreglar el desastre que su hijo había creado, pero el daño ya estaba hecho. Pasé noches pensando en qué hacer. Una parte de mí quería perdonar. James creyó en la amistad que una vez compartimos, pero la otra parte sabía que dejarlo libre sería injusto para todos los que habían sufrido por sus mentiras. Mis padres, mis maestros y, lo más importante, yo mismo, merecemos justicia. Al final decidí seguir adelante con la demanda. No se trataba solo de demostrar mi inocencia, se trataba de sentar un precedente. Quería demostrar que las mentiras y la traición tienen consecuencias. Informé a James y su familia de mi decisión y la mirada de derrota en los ojos de James era casi desgarrador. Llegó el día del juicio y la sala estaba llena. James se sentó frente a mí. El juicio fue intenso con ambas partes presentando sus argumentos y pruebas. Mi abogado expuso el caso con precisión usando cada pieza de evidencia para pintar una imagen clara de las mentiras de James y difamación. El abogado de James trató de desacreditarme cuestionando mi carácter y sugiriendo que estaba reaccionando exageradamente, pero la evidencia fue abrumadora. Mensajes de texto, publicaciones en redes sociales y testimonios de testigos, todos apuntaban a una conclusión: que James había orquestado todo el asunto. Cuando James subió al estrado, se derrumbó. No sé qué lo causó, pero se ablandó por completo, admitió sus acciones y explicó cómo los celos y la ira lo habían llevado a destruir nuestra amistad. Supongo que pensó que al admitir y actuar arrepentido podría quedar libre de culpa. El veredicto llegó. Rápidamente el juez falló a mi favor otorgándome una indemnización por difamación y angustia emocional. A James también se le ordenó emitir una disculpa pública y abstenerse de cualquier contacto conmigo.
La sala del tribunal guardó silencio mientras el juez leía la declaración final, un crudo recordatorio del poder de la verdad. Y justicia cuando James salió de la sala del tribunal sentí una mezcla de alivio y tristeza. La batalla había terminado, pero no arregló el pasado. La amistad que una vez tuvimos se rompió irreparablemente. En las semanas que siguieron la vida gradualmente volvió a la normalidad. Los rumores se calmaron y los susurros en los pasillos se volvieron silencio. Me concentré en reconstruir mi vida, mis amistades y mi pasión por el proyecto tecnológico, pero la experiencia me había cambiado. Estaba más cauteloso acerca de en quién confiaba. Las cicatrices de la traición de James corrieron profundo y tomaría tiempo sanar. También encontré un nuevo sentido de propósito. Quería usar mi experiencia para ayudar a otros que podrían estar pasando por situaciones similares. Comencé como voluntario en un centro comunitario local dando charlas sobre la importancia de la verdad y la verdad. La integridad de compartir mi historia fue un buen sentimiento y esperaba que inspirara a otros a defenderse. La vida de James cambió drásticamente después del juicio. Su reputación se hizo añicos y muchos de sus antiguos amigos le dieron la espalda. Luchó por reconstruir su vida frente a la crisis. Consecuencias de sus acciones todos los días. La disculpa pública que emitió fue recibida con reacciones encontradas. Algunas personas lo perdonaron creyendo que había aprendido la lección mientras que otros permanecieron escépticos. James finalmente fue transferido a otra escuela incapaz de enfrentar los recordatorios diarios de lo que había hecho. Que la mudanza le dio la oportunidad de empezar de nuevo. Se acercó a mí una vez más pidiendo perdón. Esta vez pude responder con la mente clara. Le dije que si bien no podía olvidar lo que había hecho, esperaba que aprendiera de sus errores y convertirme en una mejor persona. Reconstruir mi vida después de la terrible experiencia fue un proceso lento y constante. Me concentré en mis estudios y mi proyecto tecnológico y decidí demostrar que podía superar los desafíos. Mis calificaciones mejoraron y comencé a participar nuevamente en las actividades escolares. El apoyo para mis padres, maestros y verdaderos amigos fueron invaluables. Me ayudaron a recuperar mi confianza y me recordaron que yo era más que los rumores que se habían difundido sobre mí. También hice nuevos amigos, personas que me vieron tal como era y apreciaron mi integridad. Estas amistades se construyeron basado en la confianza y el respeto mutuo y me ayudaron a seguir adelante. El proyecto tecnológico que alguna vez parecía un sueño lejano comenzó a tomar forma nuevamente. Derramé mi energía en él usándolo como una forma de canalizar mis emociones y reconstruir mi autoestima. Comencé a trabajar incansablemente en mi proyecto tecnológico, refinando la idea y desarrollando el prototipo. Mi arduo trabajo dio sus frutos cuando entré en una competencia de innovación local. Los jueces quedaron impresionados con el concepto y la ejecución y gané el primer lugar. La victoria fue un punto de inflexión para mí, validó mis esfuerzos y les mostró a todos que podía lograr grandes cosas a pesar de los contratiempos. El dinero del premio y el reconocimiento me abrieron nuevas oportunidades. Recibí ofertas de inversores y empresas de tecnología interesadas en mi idea. Con el éxito del proyecto de tecnología que decidí devolver a la comunidad que me había apoyado, comencé un programa de tutoría para jóvenes emprendedores que ofrecía orientación y recursos para ayudarlos a desarrollar sus ideas. El programa era una forma de retribuir y garantizar que otros no enfrentaran las mismas luchas que yo. También continué mi trabajo voluntario hablando en escuelas y centros comunitarios sobre la importancia de la integridad y la defensa de uno mismo. Compartir mi historia y las lecciones que había aprendido me fortaleció y me ayudó a sanar. Los comentarios de quienes escucharon mis charlas fueron abrumadoramente positivos y me motivaron. Al seguir mirando hacia atrás en el viaje me di cuenta de lo mucho que había crecido. La experiencia con James había sido dolorosa, pero también me había enseñado valiosas lecciones sobre la amistad. Había enfrentado uno de los mayores desafíos de mi vida y salí más fuerte del otro. Por otro lado, el apoyo a mi familia, amigos y la comunidad fue fundamental en mi recuperación. Creyeron en mí cuando dudé de mí mismo y me dieron la fuerza para seguir luchando. Su apoyo inquebrantable fue un recordatorio de que no estaba solo y me ayudó a seguir adelante. Me paré en el escenario en la competencia de innovación sosteniendo el trofeo en mis manos. Sentí una sensación de orgullo y logro. El proyecto tecnológico ahora, una empresa exitosa, era solo el comienzo. Tenía grandes planes para el futuro y estaba emocionado de ver hacia dónde el viaje me llevaría mientras miraba a la audiencia. Sabía que sin importar los desafíos que me esperaban, los enfrentaría con la misma resiliencia y pasión que me habían llevado a través de este viaje.
Actualización final. Ha pasado un año en James y de alguna manera me reconecté. Durante los últimos meses él salió disculpándose y queriendo reunirnos y yo dije, está bien, nos reunimos y hablamos como solíamos hacerlo en el pasado. Ha cambiado mucho desde la última vez que lo vi y claramente se disculpó bastante por lo que hizo. Lo que había hecho me di cuenta de que no valía la pena guardar rencor durante tanto tiempo porque eso no me llevaría a ninguna parte en la vida. James era un buen amigo y dejar que todo se desperdiciara por algo que pasó es bastante inmaduro, admite que fue para empezar, soy un gran imbécil por empezar todo, pero supongo que ninguno de nosotros es perfecto.